Nuevamente, bienvenidos a este canal. Hoy, una vez más, estamos con ustedes para tocar un tema que realmente es de un interés nacional, sobre todo en la política y sobre todo con esos de los atentados que se ha venido haciendo durante años. No es la primera vez que hay un atentado contra un opositor o contra un presidente o contra ciertos grupos religiosos o contra cualquier grupo étnico, y ha sido durante años y siglos ese problema de atentados y de genocidios de otro grupo por odio o por la incapacidad de que no pueden dialogar o por la incapacidad de defender algo que no es de ellos y por ciertos vicios de dinero, porque en eso de los atentados a veces usan gente inocente, gente que no está necesitado de dinero para cometer esos crímenes contra un grupo o contra un presidente, que es que lo podemos llamar sicarios, que hacen las cosas y matan por dinero, que no tienen ni una ideología, que no tienen ni un sentimiento, pero la oligarquía, los actores intelectuales usan a esa pobre gente para cometer esos crímenes, y lo cual pasó hace 2 semanas en Venezuela, que un grupo de opositores venezolanos que apoyan el sistema internacional capitalista, que apoyan el actual sistema y que no están de acuerdo con el cambio social, económico, político que se está llevando en Venezuela ahora, ellos, con esa incapacidad que tienen, actuaron para hacer un complot, para hacer un magnicidio, para hacer un atentado, para hacer un asesinato en contra del presidente de Venezuela y en contra de los altos funcionarios de Venezuela y en contra de los civiles que estaban en esa calle. Hasta niños estaban en esta calle. Entonces, esos actos, Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos ha condenado esos actos como terrorismo, porque el mismo Estados Unidos ha creado ese ámbito de terrorismo. ¿Por qué? Porque ellos han invadido a países. Al invadir un país, eso genera odio, y la incapacidad de un país y la capacidad de un individual, de una persona individual, llega a cometer esos actos de terrorismo, a explotar bombas en lugares públicos, de cual Estados Unidos ha sido víctima. El pueblo ha sido víctima de esos atentados en las calles de Boston, en diferentes ciudades de Estados Unidos, hasta los más extremos, que roban carros y chocan contra multitudes de gente, lo cual pasó hace como 3 años y murieron 7 personas. Entonces Estados Unidos ha condenado esos actos de terroristas. Pero el punto ahorita, ¿dónde está Estados Unidos para condenar esos actos de terroristas? Y aparte de eso, la mayoría de que esos opositores venezolanos viven en Florida, viven y allí planificaron y allí financiaron ese acto de terrorismo con los drones que fueron explotados en el aire y que fueron manejados desde Estados Unidos y que fueron introducidos en el lado colombiano. Ustedes saben que Colombia ha sido como 2 siglos que lleva una oligarquía haciendo gobierno en ese país hermano, el de Colombia. Y allí fue donde tienen alianza los gringos de Estados Unidos, militarmente, económicamente, sistemáticamente. Colombia es aliado del capitalismo salvaje en nuestra América. Allí introducieron los drones para llevar a cabo el magnicidio en contra del presidente Nicolás Maduro. Y lo otro, con confesiones de un periodista peruano llamado Jaime Belli, él dice que se juntó y se reunió con los autores materiales que planificaron ese acto de terrorismo. Y él mismo dice que Jaime Bailey conoce a unos amigos en Washington, conoce a los gobiernos, a ciertas influencias dentro del sistema del gobierno en Washington. Yo me pregunto quiénes serán. No me sorprendería
que Marco Rubio, el senador de Florida, conocía de eso, o Liliana Rosenet conocía de esos actos. Entonces, si Estados Unidos condena acto de terrorismo, pues ¿cuándo va a ordenar el arresto apegado a la ley internacional de extradición de los fugitivos criminales en cada país y la ley roja con la Interpol? ¿Cuándo van a entregar esos refugiados terroristas que están en Florida? Ahí vamos a ver si es que realmente el gobierno de Estados Unidos le interesa combatir el terrorismo, o él mismo, el gobierno de Estados Unidos, es un gobierno terrorista que crea confusión, que crea caos para que el pueblo se mate entre ellos, pero ellos mismos protegen a esos actos terroristas que hoy vimos, que hoy está en la luz pública, en todas las redes sociales, en todas las plataformas sociales, que vemos ese acto de cobardía, de terrorismo en contra de un pueblo que ha elegido a un presidente democráticamente y constituyentista. Y lo otro, ¿qué pasaría si un acto de partidos políticos republicanos, demócratas, un acto de religioso o político en algún lugar de Estados Unidos, si alguien explota un dron cerca de la multitud, Estados Unidos, ¿será que va a condenar a eso como un acto de accidente o un supuesto acto de accidente? ¿O va a condenar al terrorista, o va a condenar a los que están implicados con esas personas que incurren en esos delitos delictivos de lesa humanidad? Entonces, este es el tema que les dejo hoy, el terrorismo, pero realmente hay una doble moral de Estados Unidos contra el terrorismo. Y en final de cuentas, creo mis conclusiones como nativo de este continente es de que el mismo gobierno de las 13 colonias asentados en Estados Unidos es un sistema de terrorismo salvaje, capitalismo salvaje y militarmente terrorista en contra del mundo, en contra de otros sistemas, y que no tengan la capacidad de dialogar, de debatir, que el pueblo, la humanidad, elija un sistema justo para que todos seamos tratados iguales y para que la civilización humana prevalezca sobre todas las diferencias políticas, religiosas y humanas.